dentro del programa Conócete a ti mismo. Le vamos a dar cabida a otra llamada. Su programa Conócete a ti mismo. ¿Qué tal? A nuestro poeta guatemalteco Rolando Altango Oliva, que con su participación, esa inspiración que evidentemente tiene, nos ha dejado una bonita lección de lo que son las facultades medianímicas en diferente forma. Así es que a Rolando, felicitaciones, que le ha dado brillo realmente a este programa, algo que nos enaltece mucho. La docencia es una de las profesiones más nobles que existen, pues a mi parecer, junto a la medicina, son vitales para el desarrollo individual y colectivo. No es mi intención minusvalorar las otras profesiones, ni señalar lo cuestionables que también son algunas, pero sí es necesario enfatizar que la educación es un elemento fundamental en el desarrollo de los pueblos. Por consiguiente, es muy importante el papel que desempeñan los docentes en la sociedad. Pero ellos debieran ser siempre, no solo profesores e instructores, sino maestros en la verdadera acepción de la palabra. Educadores, orientadores, amigos, hermanos e incluso segundos padres o madres. Ellos son o debieran ser artífices en la formación de esa mentalidad virgen de los niños. Porque los niños, principalmente, y también los jóvenes en otra medida, son como una tabla de cera, que en ellos todo deja huella, todo se graba, todo se imprime, y más tarde o más temprano tendrá repercusiones positivas o negativas. Por eso mismo, también debe enfatizarse la enorme responsabilidad que asumen al dedicarse a esa noble con importante profesión, porque entre otras cosas, están obligados a hacer conciencia de que deben ser digno ejemplo en todos los órdenes, tanto para sus alumnos como para la sociedad. Por supuesto que no todos los que ostentan un título son buenos docentes, no todos son buenos maestros ni digno ejemplo a seguir. Y en este caso es cuando no son docentes de vocación, lo mismo que ocurre en todas las profesiones de diferentes áreas de las ciencias, donde hay profesionales, pero son malos profesionales, y no digamos en sentido integral o general. Hay quienes son excelentes para dar instrucción y preparación, pero no dan absolutamente nada en sentido integral. No toman en cuenta lo importante de los aspectos morales, ni el afecto que en multiplicidad de oportunidades es el motor que impulsa el desarrollo de una necesaria autoestima en los niños o jóvenes. Es que no son pedagogos, no son didactas, pero sí debieran de serlo. No tienen nociones de psicología, pero sí debieran tenerlas. Y esas son precisamente las debilidades o falencias de los programas que inciden en nuestro mal funcionamiento educativo. Y no es solamente en Guatemala, es en muchas partes del mundo. Estamos en vísperas del Día del Maestro y pareciera que su servidor, en lugar de enaltecerlos en su aniversario, estuviera no solo señalando falencias, sino hasta acusándolos. Pero no es esa la intención. Yo les pido a los maestros que nos están escuchando que por favor no me malinterpreten. Si ustedes son de los docentes capaces, honestos, responsables y muy comprometidos con su profesión, mis respetos y mi felicitación por tan loable y muy honorable labor. Por eso dije al principio que los docentes y galenos
forman parte de las más nobles profesiones, porque los médicos tienen en sus manos la salud, la vida y la muerte, entre comillas, cuando hablamos de muerte. Y ustedes, los maestros, tienen en sus manos la salud mental y el futuro de las nuevas generaciones, que también pueden representar éxito o autodestrucción. Además, los padres y madres de familia tienen el harto deber de no endilgar a los docentes la responsabilidad de la educación de sus hijos, porque es a ellos a quienes principalmente corresponde ese compromiso, siendo también digno ejemplo en el hogar. Deben tener presente que la educación empieza desde el vientre materno y que no termina en la tumba, porque esto trasciende mucho más allá de una existencia corporal. Incluso deben reconocer y transmitir a sus vástagos la incidencia que tienen los instintos en nuestro comportamiento y que solo su educación o dominio promueve la evolución del ser humano. Y esa responsabilidad familiar habrá de concatenarse con la instrucción y formación integral que reciban en la escuela, en el colegio, instituto o universidad. En conclusión, es un compromiso de ambas partes. Definitivamente, todo requiere sacrificio, entrega y amor, igual que lo vienen haciendo los maestros misioneros hace 58 siglos, en procura de la regeneración de esta aberrada humanidad con tanto prejuicio, prepotencia, altanería, arrogancia, que sigue inmersa en su inconsciencia e ignorancia de lo que son los verdaderos valores espirituales. Por eso es que nosotros acá en el programa Conócete a ti mismo promovemos la revolución de la conciencia y la revolución del amor. Reiterando pues mis respetos, les deseo el día de mañana 25 de junio, refiriéndome a los dos géneros, muy feliz Día del Maestro. Muchas gracias, con permiso y feliz domingo. Agradecemos, hermano Hugo, por el editorial de nuestro programa Conócete a ti mismo. Desde luego, como tú dices, hay maestros que en realidad son maestros de vocación. Y precisamente el texto Cinco Amores habla algo al respecto. El texto de Cinco Amores nos ilustra, nos dice de que cuando no hay vocación, sino que son otros intereses de tipo pecuniario, pues no van a desempeñar como debe ser el apostolado de un maestro que verdaderamente tiene vocación y tiene aptitud para enseñar a las juventudes. ¿Por qué? Porque pone su parte, ingrediente amoroso en la enseñanza. Y es ahí donde se manifiesta precisamente el amor, en ese grado de enseñanza para la educación de las juventudes. Son verdaderos maestros. Si nosotros dijéramos todos los nombres de los maestros que hemos conocido, sería de no terminar. Tenemos ya, por ejemplo, lo que se dijo de María Chinchilla, que si bien es cierto, ofrendó su vida, etcétera, etcétera, también desempeñó la docencia. Dolores Bedoya, por ejemplo, de Molina, que participó en los hechos de la independencia. Y, por ejemplo, en mi caso, yo tuve maestros pero formidables. Don Procopio Chávez Ramírez, allá en San Marcos, don Claudio Rodríguez, aquí en Guatemala, don Federico Nave. Si dijéramos todos los maestros, sería de no terminar. Por eso hay una frase mera célebre que dice: maestro ciruela, quien no sabe leer y pone escuela. Imagínense ustedes lo que dice este adagio, este pensamiento. El maestro ciruela que no sabe leer y pone escuela. Eso significa que hay maestros
que verdaderamente son maestros y tal vez no han pasado por las aulas de estudio. Tenemos un caso en San Marcos, por ejemplo, Miguel Ángel Escobar. Él solo llegó a tercer año primaria y fue maestro y fue hasta cátedras en la universidad. ¿Qué les parece? Eso pues que sirva de ejemplo, que sirva de un antecedente para los maestros que verdaderamente son maestros de vocación. Y por eso felicitamos a todos esos maestros que verdaderamente a través de una inspiración de nuestro hermano William Maldonado. Dice así: Juan el Solitario, apodado el Bautista, espíritu humano evolucionado que encarnó un par de años antes de Jesús de Nazaret, en algún lugar de la Judea, hoy de Siria. Su padre Zacarías, sacerdote judío, liberal y maestro de la Cábala. Su madre Elizabeth, algunos dicen que fue Isabel. Lo cierto es que el Solitario, como se le conocía, nació como todos los hombres por el concurso de varón y mujer. Fue un verdadero maestro que tuvo la misión de ser el precursor de las doctrinas filosóficas jesucianas basadas en la ley universal. El amor, a su temprana edad, fue inscrito en la escuela secreta de Gamaliel, fundada bajo la fórmula cabalística y donde únicamente hacían acto de presencia como estudiantes los futuros profetas, mesías y maestros. Aulas de estudio donde encarnó un par de años antes de Jesús de Nazaret, de los hermanos en algún lugar de la Judea, hoy de Siria, y asimismo para estudiar de Zacarías su sabiduría innata, ya que entre los asistentes algunos eran de los espíritus de los 29 espíritus maestros que empezaron a encarnar desde la venia de Adán y Eva, hace 58 siglos aproximadamente, cuya misión general fue la regeneración de la raza primitiva de los espíritus terrícolas que, encarnados siempre como humanos, ya habíamos consumido gran parte del tiempo, miles de años, y perdido la directriz dentro de la corriente moralizadora humana. Gamaliel fue maestro de la Cábala secreta, fundada por Moisés, o escuela de los esenios o de los ancianos sabios. Es decir, que la escuela de Gamaliel, sostenida de su propio peculio, fue una subcábala donde se rememoraba la sapiencia de los estudiantes bajo la reglamentación cabalística y racional de la suma sabiduría que implica el espiritismo. Se denominaba escuela teológica para tener bajo ese título la libertad de sus explicaciones sobre el destino del alma, el ser y accionar del espíritu humano y la creación del Dios único con fundamento en los mandamientos de Moisés. Pues bien, nuestro personaje, Juan el Solitario, desde muy temprana edad ingresó a esa subcábala y aula de estudios con el fin de rememorar su sabiduría, indudablemente hasta recibirse de maestro cabalístico con suficiente conocimiento sobre las escrituras basadas en el decálogo, que implica las leyes morales divinas universales derivadas de la constitución política del universo, el amor. Juan el Solitario, después de coronar sus estudios en la referida escuela y antes de salir al público a exponer su pensamiento, se retira un tiempo a estudiar la naturaleza en la práctica en el desierto cercano de Judea. Se alimentaba generalmente con langostas y por fin sale al público fustigando a los magnates encargados de la cosa pública de entonces, porque siempre actuaban fuera de la moral y buenas costumbres. Su frase introductora era: ¿quién os enseñó a odiar, que no os enseñó a amar, raza de víboras? Su atuendo o vestido consistía en un abrigo de piel de cordero que cubría la mitad de su cuerpo para
darse autoridad, usaba báculo, una especie de bastón que usaban los profetas, mesías y maestros como signo de su alta investidura y sapiencia. El solitario, para exponer su mensaje, aprovechaba las reuniones tumultuosas que se formaban en la ribera del río Jordán. Los fines de semana acudían allí para cumplir con la ley judía de la higiene, en la cual existía un artículo de la purificación. El solitario, mientras ayudaba a los bautistas echándoles abluciones de agua en la cabeza con las manos en forma de guacal, aprovechaba para fustigar y acusar a los concupiscentes. Más tarde esa práctica le llamaron las abluciones sagradas por el misticismo del pueblo judío. Esa práctica de higienización fue adoptada más tarde por Saulo o Pablo como el bautismo, quien lo institucionalizó como un requisito para ingresar a la religión cristiana, que él había diseñado y fundado, ya que el apóstol Pedro, como su maestro Jesús de Nazaret, apodado el Cristo, palabra que en hebreo antiguo significaba peligro, no fundaron religión alguna, sino al contrario, Jesús combatió la religión judaica y especialmente a los sacerdotes y pontífices judíos, Caifás y Anás, sostenedores de esa religión, por haber tergiversado el contenido y falta de cumplimiento de la ley mosaica. El maestro Juan el Solitario en sus prédicas anunció lo del judío juicio final y la venida del Mesías prometido, pero no se refería a Jesús de estas alturas, ni le conocía, pero su fuerte espíritu y el de Jesús, no menos fuerte, sí se identificaron espiritualmente y sabían uno y el otro. En una de las tantas reuniones del Solitario en el río Jordán, llegó el maestro filósofo, hombre y no Dios, Jesús de Nazaret, y al verse de lejos se reconocieron y se comunicaron telepáticamente. Es preciso que hablemos, y mientras se identificaban el uno con el otro, para disimular y comunicarse sus propósitos y objetivos de sus misiones que coincidían, el Solitario le echó las abluciones del agua en la cabeza, lo que en una interpretación antojadiza y arbitraria han dicho que Juan bautizó a Jesús, lo cual no es cierto, por cuanto a esas alturas no se conocía la religión cristiana, porque no había sido fundada, mucho menos ese requisito del bautismo para ingresar a esa secta religiosa, pues fue fundada por Saulo o Pablo 15 años después de la desencarnación mal llamada muerte de Jesús, religión que duró 300 años, porque en el concilio de Nicea, 325 años después de aquel fatal acontecimiento de la unión de las liturgias de 7 religiones que se reunieron. En el cónclave quedó fundada la religión cristiana católica apostólica y romana. Su primer papa, Manuel I, para darse autoridad, adoptó el título de pontífice, y lo mejor del atuendo y liturgias que hoy se observan en las misas, ya que, como dijimos anteriormente, el Maestro Jesús no fundó ninguna religión, ni estableció misa alguna. Juan el Solitario, dentro de sus prédicas filosóficas, adelantó lo relacionado a la libertad del pensamiento y el reinado del amor, con descubierta del espíritu humano, descubriendo la necesidad de la reencarnación de con su alma, todo lo cual más tarde vino a constituirse como la filosofía jesuciana, basada en el amado los unos a los otros, como el Padre nos ama a todos por igual. De manera que este 24 de junio, que se rememora la reencarnación del Espíritu Maestro que animó el cuerpo físico de Juan el Solitario, rendimos este pequeño homenaje fraternal, amoroso y justo a ese Maestro que con su decapitación por un famoso tirano de aquel tiempo, dejó preparado el terreno en las conciencias de los humanos de aquella época para la siembra de las semillas del amor, la libertad, la fraternidad e igualdad en dichas conciencias de todos, misión que más tarde cumplió el Mesías Jesús de Nazaret, semillas que están brotando poco a poco para dar sus frutos en la sociedad humana terrícola y cuyo objetivo claro y pleno es la cosecha del amor puro y desinteresado, el reinado racional del espíritu humano y siempre bajo el imperio de la razón pura, libre de prejuicios y la ley máxima fundamental, el amor. Te agradecemos mucho, hermano Altán, la lectura, aunque fue un poco rápida, pero el tiempo no nos deja chance a declamar, pero agradecemos mucho a todos nuestros amados hermanos allá de las fronteras de aquí en la región Guatemala,
su sintonía misma que les pedimos para el próximo domingo. Que la paz y el amor del Creador Universal sea con todos. Muy buenos días. Muy buenos días, amados hermanos.